En las sombras del Buenos Aires colonial de 1907, donde el poder de los terratenientes se entrelazaba con hilos de sangre y explotación, se gestó una de las venganzas más devastadoras que jamás conociera Argentina. Esta es la historia real de cómo una mujer guaraní, convertida en sirvienta por la fuerza, orquestó la caída de una de las familias más poderosas de San Telmo, dejando un rastro de horror que cambiaría para siempre el destino de Casa Santa María. El año era 1890 cuando Prudencia Maldonado llegó a Buenos Aires, arrancada de las tierras del Chaco junto a otros cientos de indígenas desplazados por las campañas militares. Sus ojos, negros como la obsidiana, escondían una inteligencia que sus captores jamás imaginaron. A los 20 años había perdido todo lo que amaba: su esposo Cuaray, asesinado brutalmente, su aldea destruida, sus hijos separados de ella. Pero no había perdido su voluntad de hierro ni la memoria de las tradiciones ancestrales que su abuela le había enseñado. El destino la llevó directamente a las manos de don Esteban Santamaría, uno de los terratenientes más ricos y despiadados de la capital. Casa Santa María se alzaba imponente en San Telmo, sus muros de piedra testigos mudos de incontables atrocidades. Don Esteban había construido su imperio sobre la sangre y el sufrimiento ajeno, apropiándose de tierras indígenas como si fueran mercancía común. Su fortuna era tan vasta que rivalizaba con la de las familias aristocráticas más antiguas. Tenía propiedades que se extendían desde Buenos Aires hasta el Chaco, y su red de influencia alcanzaba los más altos niveles del gobierno. Don Esteban tenía un punto débil que resultaría fatal: su arrogancia absoluta y su desprecio total por aquellos a quienes consideraba inferiores. Cuando llevó a Prudencia a Casa Santa María, no fue para trabajar en los campos como era el destino de la mayoría, sino para convertirla en su cocinera personal, creyendo que podría controlarla completamente. Lo que don Esteban no sabía era que acababa de introducir en su hogar a la mujer que destruiría todo lo que había construido a lo largo de décadas. Los primeros años fueron un infierno para Prudencia. Obligada a servir al hombre que había destruido su vida y la de su pueblo, cada día era una tortura. Pero su mente privilegiada trabajaba sin descanso, observando, aprendiendo, planificando. Descubrió que don Esteban tenía una familia que vivía en la opulencia ignorante de los crímenes que sostenían su estilo de vida. Doña Celestina, su esposa, elegía no ver. Rodrigo, su hijo mayor, un joven cruel que había heredado el desprecio de su padre por los indígenas. Amalia, la sobrina huérfana, la única que mostraba algún destello de humanidad. Prudencia también identificó al mayordomo, Bernardo Vázquez, un hombre que llevaba 30 años sirviendo fielmente a la familia. Era el brazo derecho de don Esteban, conocía todos sus secretos, manejaba su correspondencia más delicada, lo más importante, guardaba documentos comprometedores que podrían destruir la reputación de su amo. Vázquez era meticuloso, desconfiado y aparentemente leal, características que lo convertían en el obstáculo más peligroso para cualquier plan de venganza. Durante meses, Prudencia tejió su red con la paciencia infinita que había aprendido de sus ancestros. Primero se ganó la confianza de otros sirvientes domésticos, especialmente de Rosa, otra criada que llevaba años en la casa y conocía cada secreto familiar. A través de Rosa, Prudencia comenzó a recopilar información devastadora. Descubrió que don Esteban no solo había asesinado a su esposo Cuaray, sino a docenas de otros líderes indígenas que se habían opuesto a sus apropiaciones de tierra. Supo de las torturas que aplicaba personalmente en sus propiedades rurales, de los documentos falsificados que sostenían muchas de sus concesiones de tierra, de los asesinatos de competidores disfrazados como accidentes. Pero el secreto más explosivo que descubrió fue que don Esteban guardaba evidencia detallada de todos sus crímenes, una especie de seguro contra posibles traiciones de sus cómplices, documentos que estaban escondidos en la caja fuerte personal del mayordomo Vázquez. Con esta información, Prudencia comenzó la fase más peligrosa de su plan. Necesitaba acceso a esos documentos, y para ello necesitaba neutralizar a Vázquez. Prudencia estudió al mayordomo con la precisión de un cazador estudiando a su presa. Descubrió que Vázquez sufría de terribles remordimientos por su complicidad en los crímenes de don Esteban. Comenzó a aparecer casualmente en los lugares donde el mayordomo pasaba sus momentos de soledad, especialmente en la biblioteca.
Inicialmente fingía estar limpiando, pero gradualmente comenzó a entablar conversaciones sobre moralidad, justicia y redención. Vázquez, atormentado por décadas de silencio cómplice y sin nadie con quien compartir su carga, comenzó a encontrar consuelo en estas conversaciones. Prudencia había aprendido suficiente sobre la cultura dominante durante su cautiverio para poder discutir temas complejos, impresionando al mayordomo con una sabiduría que él jamás esperaría de una simple india. Durante semanas, estas conversaciones nocturnas se volvieron rutinarias. Prudencia escuchaba con paciencia infinita los tormentos de Vázquez, ofreciéndole comprensión que el hombre jamás había recibido. Lentamente, metódicamente, Prudencia fue quebrando las defensas psicológicas del mayordomo. Le hablaba sobre el sufrimiento que había presenciado, sobre las familias destruidas, sobre la justicia que nunca llegaba. Vázquez, emocionalmente dependiente de estas conversaciones, comenzó a cuestionar por primera vez en décadas la moralidad de su lealtad a don Esteban. El punto de quiebre llegó cuando don Esteban trajo a la casa los restos de otra comunidad indígena desplazada, jactándose de cómo había limpiado sus tierras para expandir sus propiedades. Vázquez presenció la llegada de estas personas destrozadas y esa noche llegó a la biblioteca visiblemente perturbado. Prudencia aprovechó el momento para hacer su jugada más audaz. Le sugirió que tal vez había llegado el momento de expiar décadas de complicidad, de revelar la verdad sobre don Esteban. Durante 3 noches consecutivas, Prudencia trabajó sobre la mente fracturada del mayordomo hasta que finalmente logró quebrar su resistencia. La noche del 31 de octubre de 1906, Vázquez, en un momento de crisis espiritual, accedió a mostrarle la ubicación de los documentos comprometedores. Abrió su caja fuerte personal y le mostró no solo evidencia de falsificaciones, sino una contabilidad detallada de todos los crímenes de don Esteban: nombres, fechas, ubicaciones de asesinatos, sobornos pagados, tierras robadas. Prudencia memorizó cada detalle, pero no tomó los documentos esa noche. Sabía que necesitaba eliminar a Vázquez de una manera que no despertara sospechas. La oportunidad perfecta se presentó 2 semanas después, cuando don Esteban viajó al Chaco para supervisar sus propiedades. La mayoría de la familia estaba fuera. Solo quedaban en casa Santa María el mayordomo, Rosa, algunos sirvientes menores, y Prudencia. Las condiciones eran perfectas. Esa noche, Prudencia preparó una cena especial para Vázquez, fingiendo que quería agradecerle su confianza. Después de la cena, sugirió que rezaran juntos en la biblioteca. Vázquez, completamente bajo su control psicológico, accedió sin dudar. Mientras él cerraba los ojos para rezar, Prudencia tomó un candelabro de bronce. Sin vacilación, sin remordimiento, lo estrelló con toda su fuerza contra la cabeza de Vázquez. El golpe fue tan violento que el cráneo se fracturó inmediatamente. Pero Prudencia no había terminado. Esto no sería un simple asesinato. Sería el comienzo de su ritual de venganza ancestral. Con el cuchillo que había escondido, realizó el primer corte ritual, susurrando oraciones en guaraní que su abuela le había enseñado. Tomó todos los documentos de la caja fuerte y los escondió en un lugar seguro. Luego limpió meticulosamente, quemó su ropa ensangrentada y esperó. Cuando Rosa descubrió el cuerpo a la mañana siguiente, sus gritos despertaron a toda la casa. Prudencia interpretó perfectamente su papel de sirvienta aterrorizada. Lloró, gritó, se estremeció de terror. Cuando llegaron las autoridades, su actuación fue tan convincente que nadie sospechó de ella ni por un momento. ¿Cómo podría una simple cocinera indígena haber planificado y ejecutado algo tan elaborado? La investigación concluyó que había sido algún enemigo de los negocios turbios de don Esteban. Cuando don Esteban regresó del Chaco, su reacción fue de furia incontrolable mezclada con terror. Sabía exactamente qué secretos había guardado Vázquez. La desaparición de ciertos documentos no pasó desapercibida, pero no podía reportar el robo sin revelar su naturaleza incriminatoria. Sin Vázquez para manejar los asuntos, las operaciones de don Esteban comenzaron a desmoronarse. Pero esto era solo el comienzo de la destrucción que Prudencia había planificado. Con los documentos en su poder, Prudencia comenzó la siguiente fase,
la venganza ritual que su cultura reservaba para los enemigos más terribles. Según las tradiciones que su abuela le había enseñado, un hombre que tomaba vidas y destruía pueblos enteros perdía su derecho a existir como individuo. Su cuerpo y espíritu debían ser consumidos por aquellos a quienes había dañado. Durante la luna nueva de julio de 1907, Prudencia preparó la bebida sagrada, hierbas de su tierra natal, plantas que había cultivado secretamente en el jardín, mezcladas con su propia sangre y las cenizas de huesos de su esposo que había guardado durante 16 años. Don Esteban bebió el té medicinal que Prudencia le ofreció, sin sospechar nada. Esa noche fue a su estudio como siempre. Cerró la puerta, cerró las ventanas. Y entonces el veneno comenzó su trabajo. No mataba el cuerpo inmediatamente, atrapaba el espíritu dentro de la carne, manteniendo al hombre consciente pero completamente paralizado. A medianoche, cuando todos dormían gracias a las hierbas que había puesto en la cena, Prudencia descendió al estudio. Allí estaba don Esteban, sus ojos siguiéndola con un terror que finalmente igualaba el terror que había causado. Le cantó las canciones de muerte de su pueblo. Le dijo exactamente lo que iba a hacerle, cómo su familia consumiría su cuerpo sin saberlo, cómo su espíritu quedaría fragmentado y atrapado. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la hora de los muertos, realizó el sacrificio ritual en los túneles bajo la casa. Lo descuarticuló según las tradiciones sagradas. Cada parte tenía un propósito, los huesos para hacer caldo, la carne para los guisos, los órganos para los rellenos. Nada fue desperdiciado. Durante 3 semanas, Prudencia sirvió su sopa especial. La familia elogiaba cada plato, incapaces de resistir el sabor extraordinario, sin saber que estaban consumiendo al patriarca que tanto habían reverenciado. Prudencia había creado una adicción mágica. La familia no podía dejar de desear la sopa, no podía dejar de comer, aunque algo en sus instintos les advertía que algo estaba profundamente mal. Cuando finalmente fue confrontada por Magdalena Corvos, la detective llamada para investigar la desaparición, Prudencia confesó todo con serenidad terrible. No lo maté, dijo. Lo transformé. En mi cultura, el vencedor consume la fuerza del vencido. Don Esteban será consumido completamente por la familia que se benefició de sus crímenes. Los he convertido en partícipes de su propia maldición. Vivirán sabiendo lo que hicieron, sintiendo sus fragmentos moviéndose dentro de ellos. El conocimiento es la maldición. La comprensión es el castigo. Y así fue. La familia Santamaría, enfrentada a la verdad horrible de lo que habían consumido, cayó en una espiral de locura y expiación. Donaron toda su fortuna a las comunidades indígenas que don Esteban había destruido. Rodrigo se convirtió en maestro en el Chaco, intentando reparar el daño de su padre. Amalia entró a un convento buscando perdón. Doña Celestina trabajó hasta su muerte para compensar décadas de complicidad silenciosa.